Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues no me he equivocado y no os habéis equivocado. Este sigue siendo un canal de cine, aunque como veis en el título del vídeo, pues vamos a hablar de un videojuego, ¿no? En este caso, The Last of Us. Vaya por delante que en absoluto se me ocurre hacer la competencia a otros youtubers que hablan sobre videojuegos, a los que no les llego a la suela de la zapatilla, como puede ser Bonoman, Davis23, Hermanos Consolas y un largo etcétera, ¿no? ¿Por qué hablo de un videojuego? La idea de hablar de un videojuego es porque a medida que avanza en la industria del videojuego, cómo se va interrelacionando esta industria con la del cine. Es decir, cómo ha evolucionado hasta el punto de que tradicionalmente, bueno, los que ya tenemos una cierta edad, recordamos que los videojuegos tradicionalmente pues siempre se basaban principios de los 80 y demás, pues en pantallas fijas, en esquemas más bien sencillos y en retos estáticos, podemos decirlo así, que bueno, pues lo único que se pretendía era finalizar una determinada pantalla o conseguir el máximo número de puntos posible, ¿no? Ese era el reto que ofrecía el videojuego, pasar una determinada fase una detrás de otra, pero sin ningún tipo de hilo conductor, ¿no? Bueno, pues a medida que ha ido avanzando y se ha ido perfeccionando el videojuego como género, como tal, pues se han ido introduciendo una serie de guiones, una serie de historias, de argumentos dentro de esas fases, ¿no? De esa amalgama de fases que debemos superar. Y pues creo que hemos llegado a un punto en el que ya casi a veces nos cuesta distinguir entre ficción y realidad, ¿no? Y creo que con este juego de Last of Us, que como digo, es un juego al que le estaba siguiendo la pista desde hace mucho tiempo, desde que se anunció, porque me pareció, no en cuanto a la concepción de la idea, que no es excesivamente innovadora, pero sí en cuanto a su puesta en escena, me parece absolutamente abrumadora y desde luego me parece increíble cómo una consola de sobremesa, una consola de videojuegos, pues puede sacar en pantalla tanto portento artístico, ¿no? La verdad es que no pienso hacer ningún tipo de spoiler ni nada, más que nada porque tampoco lo he jugado más allá de una hora, lo he jugado muy poquito, pero desde luego el sabor de boca que me ha dejado es abrumador, me ha dejado con la boca abierta desde un principio. Ya digo que la idea no es nada novedosa, es la idea de una infección, de un brote, aunque se nos dan pequeñas pinceladas. Yo de momento no sé absolutamente nada, sé que se ha producido un caos en una ciudad, pero lo que me ha sorprendido sin duda es el arranque de ese juego. El juego, bueno, pues comienza con una historia entre un padre y una hija, un padre agotado por el trabajo, exhausto, y una hija pues adormilada en el sofá. Y bueno, pues vemos esas típicas escenas familiares, candorosas, tiernas, de relación entre padre e hija, hasta que, bueno, pues la niña se va a dormir y bueno, pues a medianoche la niña se despierta sobresaltada viendo que su padre no está en casa y bueno, pues oyendo ruidos, explosiones, vamos, como que algo importante y gordo está ocurriendo en la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí se va desatando el caos. Poco a poco se va produciendo un crescendo narrativo hasta el punto, bueno, pues del éxodo masivo del pueblo, buscando, pues bueno, pues intentando huir de lo que no se sabe qué es lo que está ocurriendo, pero sí que se ve que hay una serie de enfermedad, una pandemia que se ha expandido que ataca a los seres humanos, es decir, el caos en primera persona. Eso está magistralmente representado en esos 10-15 primeros minutos del juego. A partir de ahí ya, bueno, pues ya se inicia la parte jugable, en la que obviamente lo lógico es que cada uno lo juegue y lo disfrute. Pero desde luego ese arranque me ha fascinado. Yo recuerdo el último juego que realmente me fascinó en cuanto a su sentido cinematográfico, fue Bioshock. Bioshock, la verdad es que con un arranque pleno naufragio y luego la introducción de una ciudad bajo el agua, aquella Rapture, la verdad es que me cautivó. Y además me despierta la curiosidad por el hecho de que hay ciertas similitudes, ciertas influencias del cine. Yo siempre he dicho que el cine bebe mucho de la literatura, cada arte bebe de su arte, ¿no? Entonces el cine bebe de la literatura y los videojuegos han bebido mucho, su fuente de inspiración pues es el cine. En el caso de Bioshock, a mí
estaba viendo esa presentación de esa ciudad submarina y estaba viendo el Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Bueno, pues a eso es lo que voy, ¿no? A día de hoy, como se le ha dado cierta forma argumental a los videojuegos, ya pasa de un mero orto estático y puntual a seguir unas pautas, unas argumentales que atrapen al jugador, lo hagan sentirse e involucrarse dentro de la historia, y lo que es aún mejor, muchas veces para evitar que el juego se juegue una sola vez y ahí se queda en la estantería, pues se ofrecen alternativas, bifurcaciones en la historia, de modo que el jugador pueda, según sus decisiones, pues acabar en uno o en otro desenlace, ¿no? Porque hay varias formas de llegar al desenlace, e incluso en muchas ocasiones hay varios desenlaces, ¿no? Lo que, bueno, pues da lugar a que ese juego pues no se agote en una sola vez, sino que se pueda jugar 2, 3, 4, más yo creo que disfrutar 2, 3 o 5 veces. La verdad es que Naughty Dog, la empresa que ha desarrollado este The Last of Us, pues ya apuntaba maneras, ya desde un principio, desde la época de PS1, con aquel Crash Bandicoot, que no era muy cinematográfico, seguía un poco la estela de los inicios del 3D y demás. Intentaba implantar una mascota en Sonic, cosa que de momento no tenía, ante la sombra de Mario por parte de Nintendo y de Sonic por parte de Sega. Intentó implantar una mascota y el juego era divertido, pero bueno, pues no pasaba de ser el mero y típico juego 3D, aunque, como digo, muy colorista, muy bien ambientado y muy frenético y muy divertido, ¿no? Pero fue a raíz de la saga Uncharted, aquellas reminiscencias de Indiana Jones mezclado con Tomb Raider, el que ha dado lugar pues a juegos mucho más elaborados a nivel de historia y a nivel de guión. Y bueno, ya no hablamos de Hideo Kojima y su Metal Gear, que yo creo que está un poco en el límite entre el juego y la película, ¿no? Creo que Kojima se pasa demasiado, ¿no? Creo que la concepción de juego de Metal Gear, aunque lógicamente es absolutamente respetable, y hay algunos juegos de esa saga que son verdaderas obras maestras, pero el hecho de tirarte más de media hora viendo un vídeo en un juego, pues creo que es una idea no demasiado acertada, ¿verdad? Pero en este caso, y con The Last of Us, y a unas sabiendas, como ya he dicho antes, de que lo acabo de empezar, es un juego que acabo de empezar, pues me había decidido a hacer un vídeo, decir, tengo que hablar sobre este juego, a pesar de que no sea mi tema, no sea el tema del cine, pero es verdad que la interrelación entre cine y videojuego cada vez es más patente. A mí The Last of Us, obviamente a nivel cinematográfico, tiene muchísimas reminiscencias, estas películas post-apocalípticas que hemos visto pues, a lo largo de la historia, la más reciente, pues La carretera, The Road, pero también tenemos, bueno, pues Soy Leyenda, que vivía del último hombre vivo, la película de Charlton Heston, y bueno, pues incluso las películas sobre zombies, en definitiva aquellas en las que pues sale a relucir la esencia primaria del ser humano, el instinto de la supervivencia y la lucha del día a día ante un futuro prácticamente con muchísima incertidumbre, desesperanzador sin duda, pero en definitiva la lucha por conservar la vida en el día a día, ¿no? Y esto se ve potenciado aún más con la presencia de pues una persona, una adulta y una niña, ¿no? Con lo cual ese punto de sensibilidad se ve añadido en este juego, ¿no? Ya digo que son líneas argumentales que tengo que descubrir, que estoy loco por descubrir, pero tenía que hablar de este inicio, porque hacía tiempo que un prólogo pues no me despertaba tantas sensaciones como ayer me despertó este inicio de The Last of Us. Así que simplemente era manifestar mi asombro ante este prólogo, recomendaros fervientemente que si tenéis una PlayStation 3, que ya está dando sus últimos coletazos, aunque todavía queda este Beyond Two Souls, que también es muy cinematográfico, al estilo de aquel grandísimo juego muy cinematográfico, pues recomendaros que aprovechéis estos últimos meses de vida, comillas, ¿no?, de PlayStation 3, y os hagáis con él pues prácticamente con los ojos cerrados, ¿no? Porque desde luego creo que os va a sorprender, a pesar de que poco sea por un final de generación, este The Last of Us. Si eso viene, ese punto técnico, artístico,
esa realidad que se puede ver, que no parece un juego de la realidad pura y dura. Los gestos humanos se pueden sentir y se pueden palpar. Eso viene subrayado con una esplendorosa música de Gustavo Santaolalla, el compositor, bueno, ganador de 2 Oscars, Brokeback Mountain y por Babel. Pues que no se puede pedir nada. De hecho, pues las notas están ahí, ¿no? Se está llevando un montón de 10. No lo he acabado, prácticamente lo estoy saboreando en sus inicios. Pues sin duda creo que se va a merecer todas esas notas. Hablaremos seguramente a final de año de este juego, sin ninguna duda. Y desde luego mi apuesta personal ahora mismo, a mediados de año que estamos, es por este The Last of Us. Así que, bueno, pues si habéis jugado este juego, bueno, pues dejadme en los comentarios alguna opinión sobre él. Por favor, evitad spoilers, por favor. Y lo que me vengo a referir con este vídeo es, bueno, ¿os gustan los juegos más tradicionales? Aquellos que, bueno, pues, exigían al jugador un reto personal, que eran de pantallas más breves, eran, pues, como digo, más puntuales. O bien os gusta más estos juegos con líneas argumentales, incluso a veces sesudas, como por ejemplo el Deus Ex. Me estoy recordando ahora mismo del Deus Ex Human Revolution, con ese toque a lo Blade Runner, futurista, con el tema de la biogenética de por medio, que desde luego que me recuerda un poco a las novelas de Isaac Asimov, que desde luego es absolutamente fascinante. Como digo, ¿os gusta más un tipo de juego, el más tradicional, con el que hemos crecido, el de recreativa o el de Mac portátil, o estos de los años 90, o bien estos de última generación, en los que, bueno, pues se apuesta más, obviamente, por una historia, ¿no? más que por algo puramente estático? Así que sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Perdonadme si me he salido de la temática tradicional. Y nada, hasta el siguiente vídeo.